Hola, ¿qué tal amigos míos? Por siempre yo soy el seminarista Arturo Contreras. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el beato Carlo Acutis, así que demos inicio. Con apenas 15 años, el adolescente que murió en Italia el 12 de octubre de 2006 y que se hizo conocido por su pasión para llevar la palabra de Dios a través de Internet, fue beatificado en una emotiva ceremonia religiosa en Asís, a la que asistieron sus padres, Antonia Solzano, Mario Acutis y sus hermanos Francesca y Michel, nacidos 4 años después de su muerte. Hasta entonces, Carlo había sido hijo único, pero antes de morir, dijo a su madre que volvería a dar a luz, por lo que en 2010 Antonia tuvo mellizos a los 43 años de edad. Sono destinata a morire. Era casi como cualquiera de nosotros. Jugaba fútbol, fanático de la tecnología y los videojuegos, pero con una fe enorme por las cosas de Dios que hoy en día es difícil de ver en los más jóvenes. Desafortunadamente, con tan solo 15 años de edad, tuvo que despedirse de las personas a las que más amaba. Sin embargo, después de más de una década, su cuerpo aún sigue intacto. Sus obras desinteresadas con las personas más necesitadas y su amor por la tecnología le dieron el nombre del ciberapóstol de la Eucaristía. Incluso hay quienes lo llaman el primer influencer de Dios. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1, Meglio mettiti nel gruppo. Esta es la historia de Carlo Acutis, el joven que predijo que cuando pesara 70 kilos su muerte habría de llegar. La historia de un joven que después de 14 años todavía no deja de sorprender. El milagro de haber sanado a un pequeño niño de una enfermedad irreversible y mortal han hecho que el líder supremo de la comunidad católica finalmente decidiera beatificarlo. Non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, no. Tutti siamo chiamati a diventare santi. Sin duda, uno de los videos más vistos en redes sociales por estos días es el que muestra el momento exacto de la apertura de la bóveda donde reposa el cuerpo de Carlo Acutis. Vestido con jeans, zapatillas y un buzo deportivo, el joven que dedicó gran parte de su vida dando amor a los demás, lleva un rosario en sus manos. Pero lo que más sorprende es que la expresión de su rostro está tan llena de paz, que para muchos creyentes de la comunidad católica pareciera como si Carlo Acutis solamente se encontrara dormido. Pero ¿quién es Carlo Acutis y por qué su historia ha logrado sorprender al mundo entero? Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, cuando tan solo tenía 6 meses, sus padres Antonia Solzano y Andrea Acutis decidieron bautizarlo en Milán, Italia. Fue desde ahí que el pequeño Carlo se apasionó por las cosas de Dios. A los 3 años de edad le pedía a su madre que lo llevara a la iglesia, solo para saludar a Jesús y recoger las flores de los parques para llevárselas a la Virgen María. Pese a que su familia era católica pero no practicante, la pasión de Carlo por la iglesia y una niñera polaca le hicieron descubrir a su madre su fe por Dios. La Eucaristía es mi autopsia hacia el cielo, las palabras que Carlo les mencionó a sus padres luego de su primera comunión. Además de ir a la escuela, jugar videojuegos y compartir tiempo con su familia. Desde su infancia, Carlo se interesó por ayudar permanentemente a las personas más necesitadas. A diferencia de sus amigos, dedicaba tiempo para repartir comida entre las personas que vivían en la calle. Además de ir a misa y rezar el rosario, Carlo no tenía reparo en ser voluntario en varios comedores sociales, incluso en compartir parte de su comida con las personas que más lo necesitaban. Su sobrenombre del ciberapóstol de la Eucaristía se lo ganó ya que además de impartir las palabras de Dios de manera presencial, Carlo utilizó la pasión por la tecnología para llegar a niños y jóvenes de forma virtual.
Molto bravo a riprendere, a fare film. Era muy bueno haciendo películas, grabándolas y también utilizando los ordenadores. Lanzó un proyecto virtual relacionado con los milagros eucarísticos. En él se encargaba de compartir los testimonios de vida de diferentes personas, además de dejar claro que para él la fe y el amor hacia otras personas era algo que no podía faltar en su vida. A los 14 años, Carlo crearía una de sus obras más importantes, la exposición de los milagros eucarísticos, algo en lo que también estuvieron involucrados sus padres y que conllevó 2 años de investigación y un largo recorrido por el mundo. Lo más relevante que hizo fueron las exposiciones sobre la Virgen y sobre los milagros eucarísticos. De forma virtual, el bien llamado ciberapóstol de la Eucaristía logró llevar su fe por Dios a más de 5 continentes, miles de parroquias y decenas de universidades. 136 milagros eucarísticos con fotografías y descripciones que reafirman su fe en Dios. Fueron las cosas que permitieron que el joven, que en algún momento declaró vivir como un original para no morir como una fotocopia, empezara a ser considerado como el primer influencer de Dios. Es cierto que el mundo digital puede exponerte al riesgo de encerrarte en ti mismo, al aislamiento o al placer vacío. Pero no se debe olvidar que hay jóvenes que en estas áreas también son creativos y a veces brillantes. Las palabras del Papa Francisco, quien hace unos años no tuvo reparo en asegurar que Carlo era un ejemplo a seguir como modelo de santidad, en esta época donde la mayoría de cosas se hacen de forma digital. El Papa Francisco, en Christus Vivit, quiso dedicar un capítulo a Carlo. En él prácticamente lo presentaba a todos los jóvenes del mundo como el modelo a seguir para el uso de los medios de comunicación. Desafortunadamente, su paso por este mundo fue muy breve. Fue en octubre del 2006 cuando Carlo empezó a sentirse muy mal. De aquí no salgo más. Fueron las palabras que Carlo le mencionó a su madre, luego de ser hospitalizado tras ser diagnosticado con leucemia mieloide aguda, desafortunadamente en su grado más agresivo. Pero sin duda lo que más sorprende sobre la muerte de Carlo es que unos meses antes de fallecer logró predecir lo que le iba a pasar. En un video bastante conmovedor que aún le da la vuelta al mundo entero, se puede ver a Carlo algo sorprendido, pero con una gran sonrisa en su rostro, anunciando con sus propias palabras su triste final. Sono destinato a morire. Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Las palabras de Carlo unos días antes de su muerte, el 12 de octubre del 2006 en Monza, Italia. Además de sus familiares y personas cercanas, a su funeral asistieron cientos de personas desconocidas. Personas que su madre luego se enteró su hijo había ayudado de forma desinteresada cuando estaba con vida. Así le pedía al Señor: ofrezco mis sufrimientos por el Papa y la Iglesia para no ir al purgatorio e ir directamente al cielo. Creo que el Señor le escuchó. Precisamente su madre, además de confirmar la fe de Carlos por las cosas de Dios, también se ha encargado de incrementar la fe de los más creyentes por su hijo. Cuando Antonia tenía 43 años, dio a luz a sus hijos, los mellizos Francesca y Michelle. Aunque por su edad la noticia fue sorpresa para muchas personas, para la madre de Carlo no era ninguna sorpresa, pues 3 días antes de morir, Carlo le había anunciado la llegada de sus 2 hermanos. Sin duda, una de las predicciones de Carlo que más se han vuelto virales quedó registrada en un video que la madre de Carlo encontró en la computadora de su hijo. Unos días después de su muerte, Antonia se despertó con una voz. Inmediatamente corrió al cuarto de su hijo esperando alguna señal. En su computadora encontró un video en el que Carlo, frente a la cámara y mirando hacia el cielo, aseguraba que cuando pesara 70 kilos estaba destinado a morir. Fue como si dijera: ha llegado mi hora. Luego dijo: no saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchos avisos, no te preocupes. Un dato que sin duda no deja de sorprender a la comunidad católica, ya que 70 kilos era el peso que Carlo tenía cuando su luz se apagó para siempre. Cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, Carlos sonrió y dijo:
El Señor me ha regalado un hermoso despertador. El 12 de octubre del 2013, justo el día en que se cumplía el 7º aniversario de su muerte, se produjo el milagro por el que ahora Carlos será beatificado. Un niño brasileño que no dejaba de vomitar fue declarado con una enfermedad irreversible y mortal. Durante una ceremonia en la que se exhibió un pequeño trozo de tela de la ropa de Carlos, con el consentimiento de su abuelo, el niño brasileño le pidió a Carlos que lo sanara de su enfermedad. Desde ese entonces el niño nunca más volvió a vomitar, y para sorpresa de los más expertos, el niño ahora se encuentra completamente sano, pese a que la enfermedad que padecía lo llevaría a una muerte pronta y segura. Ahora, después de más de 14 años, su fe por las cosas de Dios, su amor por los demás y el milagro del niño brasileño hicieron que Carlos, el también llamado influencer de Dios, finalmente sea beatificado. Algo que significa en la comunidad católica el tercer paso al camino a la canonización y el último paso antes de ser declarado santo. Que por primera vez en la historia veremos a un santo vestido con vaqueros, zapatillas y un jersey. Será la primera vez. A pesar del tiempo que pasó desde su deceso, su cuerpo se conserva íntegro. Yace en su tumba vestido con tenis, mezclilla y una chamarra deportiva. El Papa Francisco se refirió a él como un joven brillante y creativo, un ejemplo para las nuevas generaciones en el buen uso de las nuevas tecnologías, ya que desarrolló varios proyectos informáticos relacionados con la religión. Por ello se le conoce como el primer influencer de Dios. Carlo Acutis, un joven italiano que falleció en 2006 y cuyas imágenes de su cuerpo impactaron al mundo porque algunas personas afirman que se encuentra incorrupto, sin descomponerse, casi 14 años después de su deceso. Es importante explicar cómo y por qué es posible que algunos cuerpos nunca se descompongan. El rector del Santuario de la Expoliación de Asís, el padre Carlos González, afirmó a la prensa que el cuerpo de Acutis se encuentra en estado íntegro, no intacto, y que conserva sus órganos. Esto se conoce como cuerpo incorrupto o momificación, un proceso por el cual los tejidos blandos del cuerpo se conservan aún después de la muerte. Casos como el de joven Acutis son bastante comunes en Italia, según explicó en 2015 la BBC Mundo un antropólogo italiano. La ley italiana, por ejemplo, establece que cuando se exhuma un cuerpo en un cementerio y se descubre que no se ha mineralizado, hay que volver a enterrarlo con sustancias químicas para que solo queden los huesos. No obstante, aunque sea común, este hecho solo se presenta en situaciones particulares. Este fenómeno se puede dar en contextos diferentes y en principio se necesitaría un ambiente extremo, es decir, muy cálido, muy seco o muy frío. Tras la muerte, nuestras células comienzan a romperse y a liberar toda clase de sustancias, incluidas enzimas que crean un ambiente ideal para las bacterias y los hongos, que se incorporan a esta mezcla y comienzan a descomponer el cuerpo. En la mayoría de los casos, las enzimas necesitan un ambiente acuoso para trabajar. Pero si la temperatura es demasiado alta, el cuerpo se deshidrata antes de que pueda entrar en acción las enzimas, y esto da lugar a la momificación. Uno de los ejemplos más conocidos es el cuerpo momificado de Ötzi, el hombre de hielo que vivió hace 5300 años en los Alpes suizos, considerado como el caso forense más viejo de la historia. Asimismo, también se cree que las criptas, como las que se encuentran bajo los suelos de muchas iglesias europeas, son lugares típicos donde se produce la momificación, porque la temperatura es baja, tiene buena ventilación y el edificio que se tiene por encima las protege del agua. Y es que la humedad, señala el antropólogo, es la enemiga número 1 de las momias. Por último, este proceso también depende de las características corporales de cada individuo. Es más difícil que ocurra si el muerto tiene más grasa corporal, y aunque se han hallado muchas momias de niños, el proceso es más difícil, en comparación con los hombres, ya que contienen más agua. Con respecto al cuerpo de Acutis, además se indicó también se han hecho trabajos sobre el rostro y además una posible explicación y teoría sonada entre el público es la ingesta de agua con contenido de arsénico. Se da en muchos lugares en forma natural, que es un embalsamador natural, recordando que hasta finales del siglo XIX se preservaban los cuerpos con arsénico, un veneno muy tóxico y que ha sido utilizada en cadáveres además del formol. El servicio religioso de su beatificación se llevó a cabo en la Basílica Papal de San Francisco de Asís, la ciudad donde Carlo Acutis pidió ser enterrado apenas los médicos le diagnosticaron la severidad de su enfermedad.
leucemia en grado 3, un diagnóstico irreversible que le arrebató la vida en una semana. Sin embargo, había predicho su muerte unos meses antes. Estoy destinado a morir. Se le escucha decir con claridad en un video grabado por él mismo con su celular, que se hizo viral y que conmueve hasta las lágrimas. Llamativamente, el video fue encontrado por su madre luego de su fallecimiento. Carlo Acutis usó internet para difundir la palabra del Evangelio, por eso dejó un legado en el corazón y en la mente de muchas personas. Era algo que tenía que difundirse. Además, la gente empezó a buscar mucha información sobre él. Le escribían a su madre, a su familia, a quienes le conocieron en la escuela. Así empezó a conocerse su vida a través de internet. En este ciclo de personas que conocí, quiero contarles algo, un regalito de esos chiquititos pero grandes, que fue haberlo conocido por internet, porque nos intercambiamos unos mails simplemente, a Carlo Acutis, un jovencito que está en proceso de canonización y que muy posiblemente prontito lo tengamos en los altares y también quizás muy posiblemente sea el patrono de todo ese mundo virtual que es un gran continente, ¿no es cierto?, en el cual descubrimos tantas cosas nuevas y en el cual vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, es decir, ese mundo nuevo, ¿no?, que se descubrió en nuestro tiempo, ese mundo que hay que evangelizar, ese mundo en el que hay que proclamar la buena noticia, y él lo hizo, así que fue un apóstol de ese mundo tan desconocido para muchos que, como yo, nacimos antes del mundo de la cibernética y entonces que nos resulta un poquito difícil evangelizar en estos medios. Bueno, quiero contar que Carlo Acutis nació en 1991, justamente el año en que yo me ordené sacerdote, el 3 de mayo en Inglaterra, aunque fue ocasionalmente que él nació en Londres porque su familia estaba temporalmente trabajando ahí, pero en realidad al poquito tiempo se mudaron a la ciudad de Milán, donde él pasó su vida, donde él estudió en el colegio, donde él llevó una vida de gran virtud, donde diariamente, ¿no es cierto?, iba a recibir a Jesús en la Eucaristía, en la misa de la cual participaba, donde diariamente rezaba el rosario, porque también tenía una vida muy mariana, donde también se ocupaba de los pobres y los necesitados, es decir, un chico muy, muy completo y donde tenía esa gran pasión, ¿no es cierto?, del mundo de Internet, en el cual él, como lo hacía de manera aficionada, pero donde se introdujo y donde en un momento decidió organizar algo que para él era muy importante, que era una colección de los milagros eucarísticos que había en todo el mundo. Para eso sus padres, que le fomentaban, ¿no es cierto?, el que tuviera estos intereses, le organizaron, ¿no es cierto?, viajes incluso, en donde él podía recabar información acerca de los milagros eucarísticos. Bueno, en el año 2003, cuando él era una criatura, ¿no es cierto?, tenía solo 14 años, viajó a Toledo, en España. Bueno, ustedes saben que yo hice mi seminario en Toledo, y entonces ahí había sacerdotes, amigos míos, que lo conocieron y que cuando él le preguntó, ¿no es cierto?, acerca de milagros eucarísticos, ellos le dijeron: mira, hay un sacerdote en Buenos Aires que fue testigo de un milagro eucarístico que pasó en 1992, fíjense, cuando él era una criatura que apenas tenía un año, porque él había nacido el 3 de mayo del 91 y esto había sido el 8 de mayo del 92. Y entonces me escribió preguntándome datos sobre ese milagro eucarístico. Bueno, justamente hacía poco también ese milagro que durante 8 años
lo habíamos guardado en secreto, ya estábamos contándolo, porque en 1999 el cardenal Bergoglio permitió que ese milagro fuera estudiado por un laboratorio en Estados Unidos. Y en el año 2000 vinieron los resultados de esa investigación que dijeron que se trataba de un pedazo de tejido del miocardio, es decir, del corazón, que estaba vivo y que estaba herido. Fíjense, 8 años después, ese pedacito de carne, ¿no es cierto?, reseca a la vista, que daba la impresión de ser como una costra, por decirles. Sin embargo, se trataba de tejido del miocardio que estaba vivo y que estaba herido. Y entonces el cardenal Bergoglio, el 8 de mayo del 2000, fue a la parroquia de Santa María, en el barrio de Almagro, donde justamente esto había pasado 8 años antes, y celebró la misa y empezó a hablar de este signo eucarístico, dándonos permiso para 2 cosas: para venerarlo, y para venerarlo con el mismo culto que se le debe a la Eucaristía, es decir, arrodillarnos, ponerlo en una custodia, prender velas, hacerlo esta exposición en el altar, y por otra parte para transmitirlo. Así que cuando él empezó a escribirme en el año 2003, bueno, yo con mucho gusto empecé a contestarle y a darle información, y entonces él hizo una gran exposición de milagros eucarísticos, en donde recogió un total de 136 milagros que se difundieron en todo el mundo, sobre todo a raíz del año de la Eucaristía. Esta colección de milagros eucarísticos se empezó a imprimir. La página del Vaticano daba el permiso para que uno la imprimiera. De hecho, yo lo hice, ¿no es cierto? Y tengo esa colección. Son como grandes láminas que las hicimos poner en un plástico para que pudieran ser más resistentes, y empezamos a mandarlos a distintos lugares donde se expusieron para conocer los milagros eucarísticos, que es algo extraordinario, ¿no es cierto? Porque son instrumentos por los cuales Dios nos dice: estoy acá, vengan, venérenme, descúbranme. Bueno, ese diálogo, que lamentablemente no lo tengo porque lo habré hecho desde una dirección anterior que yo tenía de mail, que ya no tengo más, o quizás también desde la dirección que tenía en la conferencia episcopal, donde yo estaba trabajando en ese tiempo, pero lamentablemente no tengo esos diálogos, pero sí los recuerdo perfectamente, porque a mí me llamaba mucho la atención que un chico escribiera desde Italia, preguntando por los milagros eucarísticos, muy interesado, ¿no es cierto?, por la Eucaristía, y evidentemente yo pensé: este chico tiene vocación, ¿no es cierto?, es decir, este chico está llamado al sacerdocio, ¿no es cierto? Piensen que era una criatura que tenía 14 años en ese momento. Bueno, fíjense qué sorpresa que 2 años después él fallece, muy inesperadamente, porque no es que fuera un chico que padeciera una enfermedad. En octubre del año 2006 él cayó enfermo. Parecía una gripe normal y corriente, pero era leucemia del tipo M3, que es la más agresiva, y no había ninguna posibilidad de curación. Les leo esto porque es parte de lo que está escrito en su causa de beatificación. Al cruzar la puerta del hospital, Carlo dijo a su madre: de aquí ya no salgo. Es decir, él era consciente, siendo que era una criatura, de que iba a morir. Más tarde les comentó a sus padres: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía con esos dolores, Carlo respondía: bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierte a mi madre, que está cansada y se preocuparía más. Y entonces, bueno, pidió la unción de los enfermos, y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre, el día
de la Virgen del Pilar, falleció en el Hospital San Gerardo de Monza. Bueno, yo lógicamente eso no lo sabía, ¿no es cierto? Hacía poco tiempo, 2 años antes, una cosa así, nos habíamos intercambiado esos mails y la verdad que tampoco me acordaba, ¿no es cierto?, propiamente de él, pero fíjense que al poco tiempo me cuentan, ¿no es cierto?, de este chico que tiene fama de santidad y que era un apóstol del mundo de internet. Y ahí dije, pero sí, yo lo recuerdo perfectamente, ¿no es cierto? Fue el chico que me escribió para recabar información acerca de los milagros eucarísticos. Bueno, el Papa Francisco lo declaró venerable el 5 de julio del 2018. Y en el 2020, en este año, en el mes de febrero, el Papa Francisco aprobó un milagro que está atribuido a él y que por eso se supone que la causa de beatificación está próxima, ¿no? Porque cuando una persona que está en un proceso de canonización realiza el primer milagro, entonces normalmente si ese milagro es aceptado, que hay como todo un protocolo, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir para que sea aceptado, entonces eso abre la posibilidad de que la beatificación sea próxima. Después se espera otro milagro y entonces ahí se da la causa de la canonización. Es decir, al principio con la beatificación pasa a ser beato y su culto, ¿no es cierto?, es más reducido, ¿no es cierto?, pero después ya con la causa de canonización pasa a ser santo. Les cuento cómo fue el milagro, porque el milagro pasó también acá cerquita, ¿no es cierto?, en Brasil. Y entonces el padre Marcelo Tenorio, vicepostulador de la causa de canonización de Carlos, cuenta lo sucedido aquel día. El 12 de octubre de 2010, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en nuestra parroquia de Campo Grande, Mato Grosso del Sur, en el momento de la bendición con la reliquia, se acercó un niño acompañado por su abuelo. El niño estaba enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita que se estaba tratando. Esta enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que lo debilitaba y lo abatía mucho porque todo lo que comía lo lanzaba, incluido el líquido. Ya llevaba una toalla porque la situación era grave. Cada día más débil, debilitado, encontraría pronto una muerte segura. Durante la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir, y éste le dijo que rezara pidiendo que dejara de lanzar, de vomitar, ¿no es cierto? Y así sucedió. Cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlos y dijo con voz firme, dejar de vomitar. Y a partir de entonces ya no vomitó. En febrero del 2011 la familia ordenó que se realizaran nuevas pruebas al niño y se descubrió que estaba completamente curado. Ahora está esperando el momento de que se anuncie la beatificación de Carlos. Así que bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo haber podido tener trato con Carlos y ahora recordarle, Carlos, acordate, yo soy el cura al que vos le escribías pidiéndole información acerca del milagro eucarístico. Ahora yo te escribo a vos, ¿cierto?, que estás en el cielo pidiendo por mí, pidiendo por mi rebaño, pidiendo por la patria, por el mundo, por la iglesia, por todos ustedes. Así que vamos a esperar esta próxima beatificación de Carlo Acutis, este apóstol del mundo de la cibernética, y vamos a encomendarnos muy especialmente a él. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos.
suscríbete al canal y dale manita arriba. Hasta la próxima. Adiós. Gli amici sono una delle nostre grandi fortune. Vanno coltivati e aiutati, con estrema cura e tenerezza. La vita è come la partita. Cadi, ma c'è sempre qualcuno pronto a rialzarti. Per me è molto importante l'amicizia. Prima diciamo che vivevo la mia vita, in modo particolare la mia vita spirituale, come una sorta di routine. Andavo in parrocchia, facevo parte di qualche gruppo giovanile, facevo il ministrante, come un'abitudine. Invece dopo quell'anno, l'anno del 2008, quando ho incontrato Carlo nella mia vita, qualcosa dentro di me è cambiata. Per via di un bicchiere d'acqua fredda ho avuto questo blocco intestinale dove non mi è più pompato il sangue al cervello, mi ha portato quindi a stare ricoverato vari mesi in ospedale e poi diciamo l'incontro con Carlo, sognandolo così da un sogno in maniera sconosciuta, si è fatto conoscere, quindi ha fatto subito parte della mia vita. Ai giovani serve proprio presentare un'immagine quotidiana della vita di Carlo, è semplice, raggiungibile, cioè quello che lui ha fatto, ed è quello che si occupa la nostra associazione. Ho conosciuto Carlo all'incirca 2 anni fa attraverso l'incontro con Antonio, che mi ha portato un po' la sua testimonianza. Da lì è partito proprio una curiosità, una voglia di saperne di più di un giovane, di un ragazzino di 15 anni che nel 2000 riesce a vivere la fede. E mi colpì molto una frase che diceva Carlo, che la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, mentre la felicità è quello rivolto verso Dio. E questo un po' mi è cambiato, perché sì, ero sempre stata una ragazza che frequentava la parrocchia, però forse il mio sguardo rimaneva sempre un po' troppo chiuso dentro, verso di me, verso me stessa, verso quelli che erano i problemi. Invece Carlo con la sua vita mi ha fatto vedere come anche nelle piccole difficoltà o in quelle grandi come poi è stata la sua malattia, puoi davvero vivere una vita piena, felice, se quello sguardo si alza e si alza verso Dio. A me personalmente la cosa che ha colpito di più di Carlo è appunto il suo essere originale e speciale, perché nonostante appunto avesse la mia età, lui mi ha fatto capire che la santità è alla portata di tutti.
colpiscono molti aspetti della sua vita, cioè appunto come lui viveva il rapporto con Cristo, il fatto che riceveva Gesù tutti i giorni della sua vita, ricevendo la comunione, partecipando alla Santa Messa. Mi colpisce molto anche il fatto che lui si affida molto alla volontà di Dio. Infatti non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche durante la sua malattia. Infatti lui affida la sua stessa vita al Signore, la sua sofferenza. Carlo ha lasciato un patrimonio spirituale di frasi della sua vita bellissime, no? Tra cui la più famosa, che è l'Eucaristia è la mia autostrada verso il cielo. Quindi avere presente una meta, che è l'Eucaristia. Poi tutti nasciamo come originali, ma molti muoiono a fotocopie. Cioè qui spiega proprio che ognuno di noi ha un progetto diverso, quindi quello che io devo realizzare non lo può realizzare qualcun altro. Quindi proprio con questa frase Carlo ci fa capire che ognuno di noi su questa terra è chiamato a una missione speciale. La mongolfiera, per salire in alto, ha bisogno di scaricare i pesi. Così l'anima, per elevarsi al cielo, ha bisogno di togliere anche quei piccoli pesi che sono i peccati veniali. Ogni giorno sento la necessità di concedermi in questo dialogo. Gesù per noi si è sacrificato e sento il desiderio di vedere ogni giorno questo sacrificio. Più volte mi sono chiesto cosa sono i miracoli. Ce n'è uno che mi colpisce più di tutti, quando l'ostia si trasforma in una piccola parte del cuore. Quando incontro i ragazzi e i miei coetanei, cerco di raccontargli queste storie, perché sono dei segni che vengono lasciati per continuare a credere, ad avere speranza. La parola di Gesù è qualcosa di straordinario. Pensate a Gesù come a uno di voi, il vostro migliore amico o un vostro fratello, ma anche una persona che ha bisogno del vostro aiuto. Per me, essere cristiano significa osservare il mondo e portare la mia gioia, la mia forza agli altri. La nostra grande fortuna è che se desideriamo qualcosa, possiamo ottenerla grazie alla fede in Gesù e negli altri. Se vedete un amico in difficoltà, aiutatelo, non lasciatelo solo, non chiudete gli occhi. Carlo diceva sempre: Assisi è il luogo dove io mi sento più felice, e questo l'ho sperimentato, lo sento ogni volta che arrivo in questa terra. Si respira proprio un'aria particolare. La prima volta che sono venuto ad Assisi per andare da Carlo, lì ho trovato il senso di quella frase, il senso della sua vita, della sua spiritualità, e perché fosse davvero legato a questo posto. L'ho sperimentato nella mia vita e lo sperimentano i tanti giovani che vengono in questo luogo per rivivere ciò che in realtà ha vissuto Carlo. È un viaggio continuo. Diciamo che lui ha iniziato questo viaggio e noi lo continuiamo. Conoscere Carlo significa conoscere Assisi. Fare questa esperienza con l'associazione è qualcosa di unico e di irripetibile. Vivere questo viaggio insieme significa comunione, comunità.
essere insieme, condividere questi momenti insieme, che non sono soltanto i momenti di preghiera, ma è vivere proprio la quotidianità, il desiderio di incontrare Cristo insieme, il desiderio di condividere una passeggiata insieme, una parola, legati dallo stesso ideale che è Gesù. Ogni persona che conosciamo, frequentiamo e viviamo ha il diritto della nostra comprensione e del nostro amore. Ogni persona che scappa da paure, guerre e condizioni disumane ha il diritto di trovare un rifugio. Proprio così possiamo conoscere la nostra felicità. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Autentico, umile, originale, veritiero. Carlo era generoso, semplice, altruista, caritatevole, straordinario, gioioso, bello e felice. Ogni giorno vivo l'Eucarestia come un costante dialogo con Gesù, una speranza autentica. L'Eucarestia è la mia autostrada per il cielo.